Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, háblanos a nuestra vida, habla a nuestra alma, habla a nuestra mente, háblanos a través de tus escrituras, háblanos a través de tu mensaje, y seas tú, Señor Jesús, quien nos llene de bendición, de confianza y de amor, como tú siempre nos has enseñado. Ayúdanos a darte lo mejor de nuestra vida y lo mejor de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tener la confianza es verdaderamente una actitud que debemos tener tan metido en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Confiar sin tocar, confiar sin ver, confiar sin tener yo una constancia de lo que veo y pueda tocar. Eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que yo no veo. O sea, yo sé que ahí está. No lo veo, no lo siento, pero yo sé que ahí está, ¿verdad? La convicción. Yo sé y estoy convencido de que algo está pasando. No he visto todavía el resultado. No veo yo que esté pasando algo a mi alrededor, pero tengo la convicción que algo está pasando. Esa es parte de lo que es la fe. Jesús subió a orar, dice, aquí en Mateo capítulo 14, del 22 al 32. Y cuando Jesús subió a orar, dice que los demás pues descansaban. Y en el 25 dice: «Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar». ¿Cuál fue el objetivo de Jesús andar sobre el mar? ¿Será que Jesús quería impresionar, quería demostrar que él podía andar sobre el agua para que todos vean y digan: «No, sí, de veras, él es el Hijo de Dios, de veras que él es el Mesías»? ¿Será que él necesitaba impresionar, necesitaba llamar la atención de los discípulos? ¿Por qué Jesús decidió andar sobre el mar? Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. No estamos hablando de una piscina, no estamos hablando de un río, no estamos hablando de un lago, estamos hablando del mar. El mar, ¿qué profundidad tiene? ¿Qué fuerza del agua? La fuerza del viento, el clima. Imagínense
que ese lugar, ese mar, andar sobre él, aún en barco, aún en lancha, aún en velo, siempre es un peligro, siempre se encuentra uno con peligros, porque en el mar no es quieto, el mar siempre tiene sus movimientos, pero Jesús caminó sobre el mar y dijo, la gente, un fantasma. Nadie se va a imaginar ver a un hombre caminar sobre el mar, sobre el agua. Eso no era algo que se veía todos los días. No es algo tan común. Igual, o sea, nadie podía hacer eso, y Jesús lo hizo después de orar. Oigan esto, después de orar. Jesús no hacía las cosas solo porque en ese momento se le ocurrían. Jesús no hacía las cosas como que si fuera un mago. Jesús no hacía las cosas como que si, ahora voy a ver cómo les llamo la atención, ahora voy a ver cómo les voy a demostrar que yo sí puedo, ellos no. Su objetivo no era ese. Jesús no hacía las cosas porque en ese momento se le ocurrían. Él oraba. Y cuando él oraba había un propósito, había un motivo. Hacía cosas extraordinarias. Y estoy seguro que guiados por el Padre. Y Jesús caminó sobre el agua. Fantasma, dijeron todos. ¿Qué es eso lo que se ve allá lejos? En medio de aquella neblina, era la cuarta vigilia, casi las 6 de la mañana. ¿Sí? Tengo entendido que cerca de las 6 de la mañana, en esa neblina, en ese clima, que se estaba yendo ya el sereno de la madrugada, y todos pues nadie se imaginaba ver a un hombre caminando sobre el agua, y gritaron de miedo. Oigan esto, aunque los discípulos sabían orar, aunque los discípulos sabían hablar con Dios, porque eso aprendieron de Jesús, ellos siempre tuvieron miedo. Jesús hacía las cosas después de orar, sin miedo, confiado, con convicción. Ese es el resultado de cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos comunicación con el Padre. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tranquilos, no se asusten, no tengan miedo, soy yo, soy el Maestro, no teman, soy Jesús. Pero ¿a qué distancia estaba Jesús de la barca? ¿A qué distancia? ¿Será que estaba a unos 15 metros? Y les gritaba, hey, momento, miren, no tengan miedo, soy yo, Jesús, el Mesías, el que siempre está con ustedes. Y todos se tranquilizaban, pero asombrados. O sea, Jesús sobre el agua, y qué raro, ¿verdad? Pero, oigan, en lo que todos se quedaban atónitos, en lo que todos se quedaban asombrados, con miedo, hubo uno con una actitud diferente. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, oigan esto, Señor. Cuando nosotros oramos, ¿cómo nos presentamos ante Jesús, ante Dios? Señor, eres tú. Él no le dijo Jesús, Maestro, Mesías, no, Señor. Él reconocía a su Señor, la soberanía, la autoridad. Él reconocía quién era Jesús, su Señor, no su Salvador. Primero su Salvador y también después su Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Será que nos hubiéramos atrevido a hablar? ¿Será que nos hubiéramos atrevido a decirle a Jesús, manda a que yo vaya? Yo quiero ir, Jesús, pero ¿con qué propósito? Experimentar lo mismo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué se siente caminar sobre las aguas sin hundirse? ¿Qué se siente andar sobre las aguas sin que pase algo malo? No es algo que también pase todos los días, y no es una oportunidad que se nos presente cualquier día. Pedro le dijo, Señor, si eres tú. Y si no hubiera dicho, y si no hubiera sido el Señor Jesús, y si no hubiera sido el Señor de su vida, ¿será que le hubiera dicho, manda que yo vaya por ti? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, siempre debemos de reconocerle a Él, porque Él es nuestro Dios. Mira que vamos a ponerle un velo a no sé qué herradura, o no sé qué amuleto, no sé qué
estatua, nosotros debemos de reconocer a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, porque Él es el que ha salvado nuestra vida. Él es el que le da gozo y paz y confianza a nuestra alma. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, donde estás tú, ahí ese lugar, ese espacio donde yo te adoro, donde yo te busco, donde yo oro ante ti, manda a que haya paz a mi vida. Permíteme acercarme a tu presencia. Unas palabras muy correctas cuando uno debe de orar a Dios. Señor, permíteme ir a ti. Permíteme estar donde está tu presencia. Permíteme estar donde está tu espíritu. Permíteme estar donde estás tú. ¿Sí? No físicamente, pero en el alma. En esa paz, ese corazón donde puede recibir la paz y la tranquilidad cuando uno ora. No es lo mismo orar angustiados, no es lo mismo orar dudando, no es lo mismo orar quejándose, que orar estando en la presencia de Jesús. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Jesús no fue por él. Jesús no se acercó a Pedro y le dijo, bueno, ven, yo me voy a acercar a ti, dame la mano, sales del barco y caminas sobre el agua. Jesús no dijo eso. Jesús no se acercó a él y no fue por él. ¿Entiende algo? Jesús hace milagros en tu vida, pero Él no va a hacer el trabajo que a ti te toca que hacer. A ti te toca que orar, a ti te toca que confiar y te toca que actuar con fe. Jesús va contigo, Jesús está contigo donde quiera que tú vayas, pero cuando tú haces las cosas agradando a Jesús y haciendo su voluntad, las cosas irán bien. ¿Sí? Jesús no fue por Pedro. Pues ven, ¿por qué Jesús fue así? ¿Por qué Jesús lo retó a que él saliera del barco y caminara sobre el agua? Y descendiendo Pedro de la barca, en el versículo 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sí se pudo. Sí pudo Pedro. Sí pudo caminar sobre el agua. Salió, ¿verdad? Porque sabía que era su Señor, porque sabía que era Jesús, su Salvador. Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y pudo. Salió del barco, salió de las aguas, salió de ahí, de ese lugar, ¿sí? Y fue hacia Jesús. Otro punto que podemos ver aquí, tú estás en una situación difícil, tú estás en una situación de tristeza, de pleito, tú estás en una situación como de venganza, de irritación. Sal de ese lugar, sal de ese espacio, sal de ese hoyo y ve a Jesús. Jesús, oye esto, Jesús puede extender tu mano y te puede sacar de ese lugar. Lo puede hacer, pero su palabra es más poderosa, fíjense. Y su palabra dice, ven, tú tienes que tomar esa decisión de salir de ahí, salir de ese lugar. Es que no es tan fácil, es muy difícil. O sea, si tú te mentalizas que es difícil, así lo será. Pero Pedro salió de esa barca, caminó sobre el agua, porque creyó, su mirada estaba hacia Jesús, su confianza estaba hacia Jesús, su camino estaba hacia Jesús. Él confió en la palabra de Jesús. Ven. Jesús no me dio tantas palabras. Jesús no fue a decir tantas cosas. Jesús solo dijo, ven. Haya la fe de Pedro. Y tuvo fe Pedro, fíjense. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y caminó Pedro sobre las aguas, ya estaba igual que Jesús, caminando sobre las aguas. Fíjense, pero no queda ahí la situación. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fíjense. Estamos en una situación muy difícil en nuestra vida. Y Jesús siempre está al rescate de nosotros.
Jesús, ayúdame, Jesús, levántame, Jesús, ayúdame a vencer esta tentación, ayúdame a vencer esta prueba, ayúdame a vencer este carácter, esta mentalidad, ayúdame a cambiar. Y Jesús dice, bueno, pues sal de ahí, sal de esa misma rutina, sal de ese carácter, sal de ahí, sal de ese espacio, de esa rutina, de ese círculo, de las mismas actitudes, de las mismas mentalidades. Y Jesús dice, ven, te toca a ti que tomar esa decisión. Sal de este lugar, comienzas a cambiar de vida, comienzas a cambiar de mentalidad, de actitudes, pero vienen los fuertes vientos, vienen las pruebas, vienen las luchas. Si tú eres enojado o enojada, entonces te vas a topar con gente que va a sacar tu carácter, que te molestará, que va a procurar irritarte. Pero queda en ti, si te hundes o sigues mirando a Jesús y ganas la batalla. Primero, Pedro le dice, manda que yo vaya por ti. Y Jesús lo hace. No le anda diciendo, ¿será que vas a poder, Pedro? ¿Será que de veras vas a poder? ¿O solo me estás chantajeando? ¿O solo me estás dando mentira? No, Jesús le dijo, pues ven. Pedro tiene que poner en prueba su fe en quien está confiando. Y dice que el fuerte viento se acercó y Pedro pues tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, oigan esto, ahí sí extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Fíjense. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Él, a través de la Biblia, nos ha hablado y nos ha indicado, nos ha guiado con consejos, con palabra viva, para que nosotros podamos vencer y sobresalir en medio de las situaciones difíciles. No puedo perdonar, no puedo olvidar, no puedo dejar. Y es que la respuesta correcta no puedo, es que no quiero. Es que usted no me comprende, hermano Lester, es que usted no me entiende, usted no sabe por lo que estoy pasando. Todos pasamos por lo mismo. Y un día tuvimos que perdonar, un día tuvimos que olvidar, un día tuvimos que salir de ese lugar, tuvimos que salir de ese espacio, de ese entorno, de esa rutina, de ese círculo. Tuvimos que salir de ahí para ir a pos de Jesús. Sí, hubieron problemas. Sí, hubieron ataques. Sí, me acerqué a gente o gente se acercó a mí para molestarme. Pero me aferré a la mano de Dios. Me aferré a la mano de Jesús. Y Jesús me ha ayudado a seguir adelante. Jesús te ayuda a seguir adelante. Pero si tú te agarras y te aferras a la mano de Jesús, cuando tú le dices, Señor, ayúdame, sálvame de esta situación que estoy tratando de salir, pero me está costando, Jesús te ayuda, lo hace. No es que Dios te ignore, no es que Jesús te ignore, el Espíritu Santo no te va a ignorar, pero tú tienes que estar cerca de Jesús. Tienes que seguir haciéndolo y Jesús salvará tu vida, salvará tu situación. Jesús pudo haber dicho, bueno, te estás hundiendo, ten fe, salí de ahí, de esa agua, salí de ahí. Pero no, Jesús rápido fue a salvarlo. Lo regañó, es cierto, lo regañó, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas, hermano? ¿Por qué dudas, hermana? ¿Por qué si tú le oras a Dios, por qué dudas? ¿Por qué si tú le pides, Señor, que sea en tu momento, en tu tiempo, que sea tu voluntad? Ok, entonces respeta el tiempo de Dios. Respeta cuando Dios vaya a decir, sí, hoy es, en este momento es. Entonces respeta. Hoy le oras, pero tú quieres la respuesta ya mañana. Muchas veces Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Dios muchas veces no nos da el tiempo que nosotros queremos. Él sabe cuándo es el momento preciso, el momento en que tú estás dispuesto a agradecer, el momento en que ahí estás rendido o rendida
Y en esos momentos donde Jesús dice, ahora sí, vengo a extender mi mano y te salvo. Las cosas pueden ser tan fácil, pero muchas veces dudamos. Ya pasaron 5 días, ya pasaron meses, ya pasaron años y Dios no responde. Es que tú no has salido de esa rutina. Tú no has salido de ese lugar. Tú no has salido de ese círculo que seguimos en las mismas actitudes, en la misma mentalidad y no buscamos a Dios. Hermano y hermana, tenemos que buscar a Dios. Todos pasamos por lo mismo. Los que predicamos, los que cantamos a Dios, los que servimos una congregación, los que le servimos a todos ustedes, todos pasamos por lo mismo. Y también aprendimos a renunciar a nuestra propia mentalidad para darle lugar a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y vieran que los resultados se van dando poco a poco, y sí son ciertos. Yo te invito, hermano y hermana, que si tú estás en una situación muy difícil, puedas salir de ahí. Dile a Jesús, Señor, manda a que yo salga de ese lugar. Manda a que yo salga de este carácter, a que yo salga de esta mentalidad, a que yo salga de una actitud que yo sé de que me está arruinando más. Manda a salvarme. Y verás que comenzará a haber un milagro en tu vida. Pero sigue mirando a Jesús, como Pedro lo hizo. Cuando él salió de la barca y caminó sobre las aguas, él miraba a Jesús. Él no miraba para ningún lado. Si el cielo estaba azul o estaba gris, si a los lados habían más barcos, volteó a ver a los compañeros. No, él miraba a Jesús. Y por tener su mirada en Jesús, comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando tú pones tu mirada en Jesús, comienzas a caminar en sus senderos, comienzas a caminar en caminos rectos, comienzas a andar en senderos divinos, donde Jesús está, donde el Espíritu Santo te guía. Pero cuando comienzas a dudar, cuando comienzas a decir, Señor, tú me amas, Señor, ¿será que de verdad me vas a hacer el milagro? Señor, ahí comienzas a hundirte. Ten mucho cuidado lo que dejes entrar aquí y aquí. Ten mucho cuidado a quién escuchas. Ten mucho cuidado a quién le confías tus secretos. Ten mucho cuidado con quién hablas. Habla con Jesús y Él te ayudará. Señor Jesús, gracias te damos por toda tu bendición. Y tú tienes palabras de vida, Señor. Tú tienes palabras de salvación y palabras de poder. Te pedimos, Señor Jesús, en tu buena voluntad, si tú quieres, si está en ti, Señor Jesús, que nosotros estemos cerca de tu vista, que tú mandes a salvar nuestra vida, que tú mandes a salvar nuestra situación, que tú mandes a salvar nuestra vida, Señor, del círculo, de esa situación difícil, de ese carácter, de esa mentalidad que no hemos podido salir. Manda, Señor, y tendremos salvación. Ayúdanos a seguir adelante. Extiende tu mano, Señor Jesús, como siempre lo has hecho, y seremos salvos. Solo en ti queremos confiar, solo a ti queremos ir, Señor Jesús, y solo en ti queremos ser benditos y bendecidos, salvos, Señor. Ayúdanos. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos y gracias porque siempre estás cerca de nosotros. Bendito, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Y recuerda, busca a Dios y Él se acercará a ti.